Hola a todos, bueno, mi nombre es Paula Pecerico. Hoy vamos a hablar un poco de lo que será el abreboca para el curso que tenemos programado para Caracas, Venezuela, sobre el manejo de pacientes con hipertensión en odontología. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar, dar algunos tips, alguna información para que nos quede ese buen gusto para el curso. Entonces, para poder hablar de pacientes o el manejo de pacientes con hipertensión en odontología, quiero ubicarlos rápidamente, ¿no? Vemos que esto fue un artículo publicado en una revista argentina sobre la importancia de las urgencias médicas en el consultorio odontológico. Esto fue publicado en el año 2012. Ellos hicieron una revisión de cuáles fueron las emergencias más comunes. ¿Y qué nos encontramos? Que las emergencias a nivel cardiovascular tuvieron un papel importante. Ellas estuvieron, por ejemplo, la angina de pecho con una recurrencia en un 8%, un paro cardíaco el 1% y un infarto agudo al miocardio en menos del 1% de los casos, pero son emergencias que se pueden presentar en el consultorio. Algo que me pareció también muy importante que dijeron en el artículo es que de los 498 odontólogos entrevistados, encuestados, el 59% dijo que no se sentía capacitado para realizar un diagnóstico y un manejo de una urgencia médica. Eso a mí me llamó bastante la atención porque nosotros, independientemente de la especialidad que tengamos, seguimos siendo profesionales de salud y el conocimiento de estas enfermedades, cómo debemos tratarlos, es importante porque ninguno está exento de que alguna emergencia se nos pueda presentar dentro de la consulta médica, de la consulta odontológica. Entonces, hoy voy a darles algunos tips importantes en el manejo de pacientes con enfermedades cardiovasculares que tenemos que tomar en cuenta para manejar estos pacientes. Entendamos por enfermedades cardiovasculares no solamente a las que dañan el corazón. Cardiovascular se refiere a todo lo relacionado con arterias y venas. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos a la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho y el infarto al miocardio. Hoy particularmente vamos a hablar únicamente de la hipertensión arterial. En el curso vamos a desarrollar todo relacionado no solamente con las enfermedades cardiovasculares, sino las enfermedades metabólicas, las enfermedades renales, enfermedades hepáticas. Hoy vamos a hablar únicamente de la hipertensión arterial. Entonces, para entender cómo se produce la hipertensión arterial, hay que entender cómo es el funcionamiento normal del sistema cardiovascular. Para que la tensión arterial se mantenga normal, van a influir dos factores. Uno es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se refiere al volumen eyectado por el corazón y este va a estar relacionado directamente por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, básicamente. Y otro es la resistencia periférica. La resistencia periférica es la fuerza de oposición que generan los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Y esto va a depender básicamente del diámetro interior del vaso sanguíneo. Para que esto funcione de manera correcta, debe haber una armonía entre el sistema nervioso autónomo y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El sistema nervioso autónomo se rige básicamente por la función de los quimiorreceptores que detectan alteraciones a nivel de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono y los varoreceptores que detectan disminución de la presión arterial. Entonces, estos sistemas lo que generan es una señal a nivel del sistema nervioso central para generar una regulación en cuanto a la presión arterial. Por otro lado, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar regido por un descenso de la presión arterial. Una vez que cae la presión arterial, el riñón va a liberar a la renina. La renina estimula a nivel hepático a la liberación de la angiotensina 1. Esa angiotensina 1, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, la va a transformar en angiotensina 2, que va a generar dos efectos. Uno, a nivel de la glándula suprarrenal, para que se produzca la liberación de la aldosterona, que va a generar por su parte la retención de sodio para aumentar la presión arterial, y a nivel de los vasos sanguíneos va a estimular la vasoconstricción periférica para aumentar la presión arterial. Estos son los dos mecanismos básicos por los cuales se puede regular de manera fisiológica la presión arterial. ¿Qué pasa entonces? Si hay alguna alteración en estos sistemas, se puede desencadenar una hipertensión arterial. Ella se clasifica sencillamente en dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria es la más común de todas. Generalmente afecta entre un 85 al 90% de los casos de hipertensión es de origen primario. Y esto va a estar dado bien sea por una predisposición genética o por factores ambientales. Y la secundaria se va a producir cuando hay una alteración funcional en un órgano.
si hay una alteración renal, si encontramos una alteración endocrina, si encontramos alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones renales me refiero, por ejemplo, a alguna alteración en cuanto a la filtración renal. Esto va a generar alteraciones, obviamente, en cuanto al proceso de reabsorción, generando mayor acúmulo de sodio, aumentando la presión arterial. Entonces, cuando hay una alteración funcional en un órgano que participe en el sistema regulatorio de la presión arterial, puede generar obviamente una hipertensión. Mientras esta condición no está dada, pues se le da el nombre de hipertensión arterial sistémico primaria. Entonces, han habido muchísimas categorías para establecer el tipo de hipertensión arterial o el estadio de hipertensión arterial. El último fue el del año 2018, establecido por el American Heart Association o la AA, donde establece que una presión normal es aquella que se encuentra por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Una hipertensión o una tensión elevada, aquella que va de 120 a 129, pero menos de 80 milímetros de mercurio. Un estadio 1 que va de 130 a 139, 80 a 89, y estadio 2 más de 140 a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué es importante? Ellos establecen o categorizan un paciente hipertenso, aquel que luego de 3 tomas en reposo nos dé valores por encima de 120 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, esto ha cambiado con los años, probablemente va a seguir cambiando, pero esta es la categorización por la cual nos regimos actualmente. ¿Qué pasa con estos pacientes que son hipertensos, que o bien no son diagnosticados o son diagnosticados pero son mal controlados? Puede desencadenar cualquier tipo de complicación neurológica, cardiovascular, renal. Sin embargo, las tres más comunes son un ACV o SB, un infarto agudo de miocardio y una retinopatía hipertensiva. Entonces, estas son las que más cuidado debemos tener porque son las más comunes dentro de los pacientes hipertensos. Ahora, ¿cómo debemos manejar al paciente con una enfermedad cardiovascular, en este caso, un paciente hipertenso en el consultorio odontológico? Pues bien, según la American Heart Association y la ADA, que es la Asociación Dental Americana, ellos establecieron que un paciente que sea hipertenso y que esté controlado se puede aplicar anestésico con vasoconstrictor, ¿sí? Pero establecen como un máximo de 11 carpules para un paciente de 70 kilos, siempre y cuando el paciente sea un paciente que esté controlado. Pues bien, esto es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay otros autores que refieren, y yo estoy muy de acuerdo con esto, si el paciente sufre de arritmias o el paciente se encuentra en un estadio 3 de hipertensión arterial o el paciente es un hipertenso no controlado, evitar el uso de vasoconstrictores, y si es muy necesario usarlo por un control de sangrado, limitarlo únicamente a 3 carpules. Entonces, repito, pacientes con hipertensión controlada se pueden utilizar 11 carpules según la A y la ADA. Sin embargo, si tenemos un paciente que no está controlado, si es un paciente que no está seguro si es hipertenso o no, o es aquel paciente que les dice a veces se le sube la tensión y a veces no, o doctor, la pastilla no me está haciendo efecto, limitemos el uso del vasoconstrictor. Y si es estrictamente necesario, únicamente 3 carpules para el paciente. Y por favor, tengamos en nuestro consultorio un tensiómetro, ¿sí? Y hagámosle la medida de la presión al paciente. Si vemos que tiene valores por encima de los 180 sobre 110, ese paciente definitivamente no debemos tratarlo y debemos referirlo inmediatamente a atención médica. Por otro lado, si el paciente durante la atención o previo a la atención odontológica, el paciente pues se siente bien, hacemos el procedimiento, pero durante el procedimiento o luego de la aplicación del anestésico empieza a referir mareos, dolor de cabeza, detengamos el procedimiento y hagamos una medición de la tensión porque puede estar presentando una crisis hipertensiva. Y ya vimos que las crisis hipertensivas pueden generar comúnmente 3 complicaciones, que pueden ser ACV, infarto agudo de miocardio o una retinopatía hipertensiva. Entonces, está en nuestras manos evitar que suceda una urgencia en el paciente. Luego, terminamos de atender al paciente y necesitamos medicarlo. ¿Qué medicamentos usar? Por favor, importante, muy importante que sepamos qué medicación usa el paciente como tratamiento hipotensor. ¿Por qué? Porque encontramos que medicamentos como el amlodipina, como el captopril, el enalapril, el losartán, ¿sí? Pueden generar en combinación con AINES
un aumento de la presión arterial, aunque el aumento no es tan significativo, hablamos de 5 milímetros de mercurio, sí puede ser importante en un paciente que no esté controlado. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el medicamento que toma el paciente, podemos guiar nuestro tratamiento sin generar ningún efecto adverso. Lo más común, o si queremos tener seguridad en nuestro tratamiento y queremos evitar cualquier riesgo, pues utilicemos el acetaminofén. Ahora, esto es un tip que traigo para el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular en implantología, pero también aplicado a cirugía dental-alveolar, cuando hagamos algún proceso de extracción, alguna limpieza periodontal. Esto es un artículo publicado en el año 2005 sobre la relación de los fracasos de implantes en relación a los factores de riesgo, ¿no? Entonces, lo importante de este artículo, que si bien hablan de que el tratamiento o los pacientes hipertensos no es una contraindicación para la colocación de implantes, sí es importante que evaluemos esto, que la mayoría de los pacientes que están tomando algún tratamiento hipotensor presentan serostomía, hiperplasias gingivales, eritemas y úlceras. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Recordemos que un paciente con serostomía es un paciente que tiene una mayor predisposición a presentar caries o a presentar infecciones luego de hacer un procedimiento quirúrgico que no necesariamente tiene que ser un implante, puede ser inclusive una extracción dental. Pacientes con hiperplasias gingivales son pacientes que tienen una mayor predisposición a presentar también enfermedad periodontal. Entonces, tomemos esto en cuenta al momento de tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Evitemos presencias de irritantes locales, tengamos un buen control de lo que serían los procesos infecciosos, y conozcamos, insisto, cuál es el tratamiento que lleva nuestro paciente. Para finalizar, bueno, quiero darles las gracias. Esto es un contenido muy breve, pues es un abreboca de lo que vamos a hacer en nuestro curso. Por favor, síganme en mis redes, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, doctora.paolapeserico, y a mi Instagram, @doctora_paolapeserico. Voy a seguir subiendo información relevante al tema. Muchísimas gracias por su atención y pues los espero para el curso que vamos a hacer próximamente en Caracas sobre el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas y urgencias, la farmacología en odontología y la planificación de implantes en pacientes oncológicos. Van a ser 3 días de cursos, todos muy interesantes, guiados para odontólogos, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, ya especialistas. Es una información bastante precisa, muy completa, que nos sirve a todos para la práctica diaria, independientemente en el área donde nos desenvolvamos. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.